hoy os voy a explicar cómo se calculan las áreas de esta figura, que son prismas. Para calcular el área de un prisma tenemos que tener en cuenta cuál es su definición. Calcular el área de un prisma, en este caso es un prisma recto. Todos los prismas que vamos a calcular van a ser prismas rectos siempre. Y consiste en sumar las áreas de cada una de sus caras. Cada una de las caras de un prisma, como ya sabemos, son polígonos y tenemos que calcular el área de cada una de sus caras y sumarlas todas. En este prisma concretamente tenemos dos caras que son triángulos, que serían las dos caras, estas dos, la de arriba y la de abajo, son triángulos, además son iguales. Entonces bastaría calcular el área de uno de los triángulos y multiplicarla por 2, ya tendríamos la del otro. Esto va a ocurrir siempre en todos los prismas, porque todos los prismas constan de dos polígonos como base, que en este caso son dos triángulos, pero podrían ser cualquier polígono, podrían ser un hexágono, un pentágono, un cuadrado, cualquier polígono. Y como siempre van a ser iguales, pues siempre vamos a calcular la de una y luego lo multiplicaremos por 2 y ya tendremos el área de las dos bases. Y luego nos falta calcular lo que se llama el área lateral. El área lateral es el área de todas sus caras que están en los laterales. Aquí podemos ver que son estas tres. En este caso tenemos tres caras porque la base es un triángulo. Si la base fuera, por ejemplo, un pentágono, pues en lugar de 3 caras tendríamos 5. Sí podemos observar fácilmente que las caras laterales siempre, nos fijamos en esta, nos fijamos luego en esta y nos fijamos luego en esta, son siempre rectángulos. Esto es un rectángulo, esto es otro rectángulo y la de este lado es otro rectángulo. Y tenga el número de caras que tenga la base, siempre las caras laterales serán rectángulos. Por lo tanto tenemos una base arriba y otra base abajo y una serie de caras laterales que van a ser siempre rectángulos. Por lo tanto, el área, el área total de un prisma, yo lo voy a denotar por A sub t, va a ser el área de la base, que en este caso ya he dicho que la base es un triángulo, pero como tenemos siempre dos bases, pues este área de este triángulo lo vamos a multiplicar por 2. El área de la base la multiplicaré por 2 y además le tendré que sumar lo que voy a denotar por A sub L, que es el área lateral. El área lateral en este caso va a ser el área de estas tres caras, ¿vale? Siempre recordar que el área lateral está siempre compuesta por rectángulos. Bueno, siempre que el prisma sea recto, como digo aquí, ¿vale? Todo esto vale para prismas rectos. Por lo tanto, el problema en principio no es complicado, ni es difícil memorizar esta fórmula, porque lo que tenemos que tener en cuenta siempre es esto. Es que el área de cualquier poliedro, en concreto los prismas, es siempre la suma de las áreas de cada una de sus caras. En el caso de los prismas siempre vamos a tener una base abajo y otra base arriba, que calcularemos la de una y la multiplicaremos por 2, de ahí sale esto. Y luego tenemos una serie de caras laterales, que habrá tantas como caras tenga la base. Como aquí tenemos un triángulo, pues tenemos 3 caras laterales. Si tuviéramos un cuadrado tendríamos 4 caras laterales, pero siempre estas caras van a ser rectángulos. Ahora vamos a resolver un problema de aplicación adaptado a este dibujo de aquí. Sería este. El problema nos dice: calcula el área total de un prisma triangular recto, que es esto que tenemos aquí, donde su base es un triángulo rectángulo. Podemos observar, como ya hemos visto antes, que su base es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Tiene este ángulo recto aquí. Donde su base es un triángulo rectángulo de catetos 4 y 6. Este cateto medirá 4 y este cateto medirá 6. Bueno, en concreto aquí mide 2 y mide 4, pero bueno, este dibujo nos va a ser orientativo. Igualmente sería si le hubiera dado 4 de magnitud y 6 de aquí de magnitud, sería exactamente igual. Pero en este caso vamos a usar este dibujo para estos datos de aquí de este problema. Lo ponemos derecho y vamos a empezar. Recordamos que
que la fórmula del área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. El área lateral es el área, bueno, y terminamos diciendo que es un triángulo rectángulo de catetos 4 y 6 y la altura es 12. Es decir, la altura de este prisma, esta distancia, será 12. Por supuesto será esta distancia, también esta de aquí y también esta de aquí. Estas tres verticales serán todas de 12 centímetros de longitud. Por lo tanto, área lateral. El área lateral yo tengo que calcular el área de esta cara y de esta cara, de estas tres. Observamos que las tres son rectángulos, así que su fórmula es base por altura. Por tanto, vamos a empezar calculando. Por ejemplo, vamos a empezar por esta de aquí. La ponemos así. Esta cara de aquí. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Siempre va a ser 12. Esa es común. ¿Y cuál es? Bueno, vamos a coger primero esta que es más fácil. La altura siempre va a ser 12. ¿Y cuál será la base de este rectángulo? Pues si levantamos esto así, observamos que la base de esta cara coincide con uno de los catetos, el más corto. Aquí tenemos este triángulo de aquí abajo, ¿lo vemos? Este triángulo tiene como cateto corto 4 centímetros. Por lo tanto, esta cara, que aparece ahora mismo sombreada, tendrá 4 de base por 12 de altura. Así que el área lateral, empezamos, que será 4 por 12. Ya hemos calculado la de esta cara. Ahora vamos a calcular la de esta cara de aquí. Pues aquí igualmente la base coincide con el cateto largo de este triángulo que tenemos como base. El cateto largo comprobamos que mide 6, así que este rectángulo tendrá como base 6 y como altura pues los 12 que tienen todos. Así que tendré que sumarle aquí 6 por 12. Y ahora por último nos falta esta, que para ello le doy la vuelta al triángulo, esta cara de aquí. Esta cara de aquí es un poco más complicada porque sigue siendo un rectángulo, por lo tanto su área sería base por altura. La altura la tenemos, que es 12, pero esta base no la tenemos, esta longitud no la tenemos. Nos han dicho que esto mide 6 y que esto mide 4, pero esta longitud de aquí no nos la dan. Pero si nos fijamos, esta longitud de aquí, esta de aquí, si ponemos el dibujo así, esa longitud sería esto. Y esto es la hipotenusa de la base. Como en la base conocemos que esto es 4 y esto es 6, por el teorema de Pitágoras podemos calcular esta longitud. Que esta longitud vemos que coincide con la base de esta cara. Por lo tanto, para calcular este dato desconocido, voy a aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo este de abajo, ¿vale? A ese triángulo de ahí de abajo le voy a aplicar Pitágoras. Y así que lo hago aquí aparte. Aplico el teorema de Pitágoras, le llamo x a la hipotenusa, así que x al cuadrado será igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Vale? Que son los datos que me han dado. X al cuadrado es igual a 6 por 6, 36, 4 por 4, 16. Así que x va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de 36 más 16. Son 52. Así que x, que en este caso es la hipotenusa, mide la raíz de 52, que nos da 7,21. 7,21. ¿De acuerdo? Esta es la hipotenusa de la base. De la base. Por lo tanto, ya podemos completar nuestro área lateral, que es 7,21 por la altura, que es 12. Ya haciendo este cálculo, aquí podríamos sacar factor común el 12, que multiplicará la suma de 4 más 6 más 7,21. 4 a 7,21. Aquí tenemos el 12,
que multiplica 6 y 4 son 10, más 7,21, 17,21. Si nos fijamos, este 17,21, geométricamente, ¿a qué corresponde este 17,21? He sumado 4 más 6 más 7,21. Si nos vamos aquí al dibujo de nuevo, esto medía 4, esto medía 6 y esto medía 7,21. Lo hemos calculado, la hipotenusa. 4 más 6 más 7,21, ¿qué es? Justamente el perímetro de la base. Por eso encontraremos alguna fórmula en los libros que me dan como área lateral. Esto es el perímetro de la base, ¿eh? Si os fijáis. Perímetro de la base. Por eso en algunos libros os encontraréis que el área lateral se calcula directamente, en vez de hacerlo como yo, que he hecho cada uno de los rectángulos, pues aparece como perímetro por altura. Que realmente lo que hay aquí. Esta sería la altura y este sería el perímetro. ¿De acuerdo? Se podría hacer de las dos formas. Una vez que ya cojamos un poquito de soltura, pues calculamos el perímetro de la base, lo multiplicamos por la altura del prisma y obtenemos directamente el área lateral, que en este caso es 17,21 por 12, que nos da 206,53. 206,53. Como esto es un área, son centímetros cuadrados. Vale, y por último, ya hemos calculado el área lateral, que está aquí. Ya nos falta calcular el área de la base. Pues el área de la base es muy fácil en este caso, porque como base tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene la característica de que un cateto coincide con la base y el otro cateto coincide con la altura. ¿Vale? Lo podemos ver así de derecho. Base por altura, que es el área de un triángulo partido por dos. La base es un cateto, la altura es el otro. Como lo que nos han dado son los dos catetos, 4 y 6, pues el área de la base, en este caso concreto, porque este triángulo rectángulo es base por altura, que coincide con los dos catetos, partido por 2. Así que 6 por 4 son 24, entre 2, 12 centímetros cuadrados. Así que esta expresión estrella la continuamos aquí. Y tendríamos que el área total sería 2 veces el área de la base, 2 veces el área de la base que la he calculado aquí. ¿Por qué 2 veces? Pues por lo que ya he comentado varias veces. Porque esta base está repetida abajo y arriba, ¿vale? Por lo tanto lo multiplicamos por 2. Y ahora le sumamos el área lateral, que la teníamos aquí calculada, 206,53. 206. Y esto nos da 230,53. Bueno, 230,53 centímetros cuadrados. Bueno, pues espero que haya quedado más o menos claro con este ejemplo.